Como Orlando, rapidito, shock. ¿Cuándo tienen su posición de shock? Ya tuvieron el sábado. El domingo. Vamos a hablar un poquito de shock, ¿está bien? ¿Qué es shock? Shock es un estado, a ver, todos sabemos que el sistema circulatorio tiene una función, que es llevar, ¿qué cosa? Oxígeno y ¿qué más? Si quieres tu participación. Esa función del sistema circulatorio es su función principal, ¿está bien? Su segunda es sacar los desechos y llevarlos hacia el riñón para que éste lo elimine, ¿cierto? Muy bien. El shock es una insuficiencia circulatoria aguda, esa es su definición. En el shock no hay circulación, por lo tanto no hay perfusión. Perfusión es eso, llevar oxígeno y nutrientes. Entonces, si no hay perfusión, no va a haber nutrición ni oxigenación en las células de todos los tejidos, es generalizado. Porque yo también puedo hacer esto ahorita y evitar de que haya perfusión en el extremo de mi dedo. Y lo que estoy generando se conoce como isquemia, ¿comprende? Está bien que luego haya hipoxia, pero primero isquemia. Ahora, el shock es generalizado, ocurre en todo el cuerpo al mismo tiempo, por más simultáneo. ¿Está bien? Es siempre una emergencia médica, chicos. Tiene alta mortalidad y debería ser atendido de forma inmediata. Entonces, por favor, si ustedes reconocen un shock o ven un alumno que se quiere pasar de vivo y envía un certificado médico diciendo de que fue atendido en consultorio por un shock, ¿qué debes pensar tú? Exacto, exactamente como me mandaron en el 2022-2. ¿Sí? Un shock en consultorio externo. Bueno, esas cosas pasan. Entonces, recuerda que el shock siempre es una emergencia médica. Siempre. Sí, no pongan shock en sus mercados. Y si cuando sean médicos ocupacionales, lamentablemente ellos ponen shock, ya saben que tienen que buscar en emergencia. ¿Ya? Muy bien. Quiero que comprendan las fases que tiene el shock. ¿Está bien? Son 3 fases que debes aprender tú. ¿Está bien? ¿Cuáles son las 3 fases de shock? Pues algunos autores dicen que son 4. Dicen que son 4. En realidad, podríamos decir que la fase 1 tiene 2 fases, 2 subfases, y por eso algunos autores dicen que son 3. La primera fase o fase inicial, la perfusión está completamente bien y se debe a que al inicio se detecta la baja de perfusión. Los varoreceptores, si es varo, V-A-R-O, receptores, de grande, V-A-R-O, receptores. Los varoreceptores se encargan de detectar que la perfusión ha disminuido. Entonces, de inmediato detectan y mandan una señal al bulbo raquídeo. Y el bulbo raquídeo responde diciéndole al simpático y a los otros compensadores que por si acaso hay inicio de shock. ¿Comprendieron? Entonces, en la fase inicial, algunos autores dicen que lo primero es detectar y lo segundo es compensar. Pero a mí me gusta decirte que se detecta y de inmediato se intenta compensar. Y se llega a compensar en el 90% de veces, ¿sabes? Sirven muy bien los compensadores. ¿Comprendieron? La segunda fase, también llamada fase progresiva, también llamada fase descompensada, también llamada fase hipotensiva, es el momento en que fallan los mecanismos compensatorios. Y aquí viene el gran problema. Los periodistas han inventado a todos los desmayos, le dicen de la misma forma. ¿Cómo le dicen a los desmayos? Descompensación. No le dicen 5, bueno, sería que le digan 5, porque es un tipo de desmayo especial, ¿no? Le dicen descompensación. Se lo juro. ¿Qué pasó? Se ha descompensado. Vas, la señora que vende allá, chicha, acá afuera, te dice, es que se ha descompensado. Todos usan la palabra descompensado y ninguno sabe que realmente descompensado significa la segunda fase del shock. Significa que es una persona que lamentablemente falleció pronto, ¿sí o no? ¿Por qué? Porque han fallado los mecanismos compensadores. ¿Comprendieron? Y la última fase, que es una fase muy dura, muy difícil, porque ahora sí ya no hay oxígeno ni nutrientes para ninguna célula en el cuerpo y comienza la muerte tisular.
la necrosis tisular. Pues a esta fase, por más que se recupere todo y vuelvas a darle oxígeno y nutrientes a todas, ya están muertas las células y esa fase se conoce como la fase irreversible. También se le conoce como la fase refractaria. En castellano médico, refractario significa que el tratamiento no va a funcionar. Entonces, si llega un paciente con fase irreversible y tienes a un médico como el doctor Sean Murphy, sí, The Good Doctor, que está intentando revivir con choques eléctricos un shock en fase irreversible, ¿qué piensas? Y lo revive. ¿Va a haber daño cerebral? No es solo daño cerebral, no va a haber nada porque el paciente va a morir. No hay forma como revertir una fase irreversible. ¿Comprendieron? No puedes revertir, es imposible. La fase siempre refractaria va a llevar a la muerte del paciente. ¿Dudas hasta ahí? ¿Alguien tiene dudas? Muy bien. ¿Cuántas fases tiene el shock? 3. La primera tiene 2 subfases, que es detección, y la segunda, activación. Entonces voy a escribir acá, en la fase inicial que tenemos, detección primero, y luego activación de los compensadores, ¿no? ¿Cierto? Una vez que los compensadores están activos, puedes mantener la perfusión o en las presiones arteriales durante un tiempito, ¿cierto? Hasta que se resuelve el estado problemático. En cambio, en la fase progresiva ocurre algo. Ya fallaron los compensadores y por lo tanto ya no va a haber perfusión. Hay hipoperfusión tisular. Y esto va a generar algo, el cambio de ruta metabólica. ¿Cuáles son las rutas metabólicas para producir energía en el ser humano? El ciclo de Krebs con fosforilación oxidativa, ¿se acuerdan? Pero esto necesitaba oxígeno y esa vía se conoce como la vía aeróbica de creación de ATP. Pero existe una vía alterna que se llama la vía anaeróbica, que depende de la glucólisis, ¿sí o no? Y la glucólisis generaba ¿cuántos ATP? 2 nomás. El problema es que la glucólisis dejaba como residuo, ¿qué cosa? Piruvato primero. Pero era muy tóxico y el cuerpo lo convertía en piruvato. Perdón, el piruvato lo convertía en lactato. Para que luego el lactato que haga sea desechado y luego lo botes por el riñón. Pero adivinen qué, no hay circulación. ¿Cómo vas a llevar la basura hasta el riñón? Se está acumulando dentro del cuerpo. Cuando el ácido láctico se acumula dentro del cuerpo, se produce como. Cuando yo veo un paciente con shock, le mido el lactato o ácido láctico y lo encuentro elevado, debo pensar que se está acumulando, ¿cierto? Que la ruta metabólica que está usando, ¿cuál es? Anaerobia. Y si es anaeróbica, los compensadores están funcionando. Entonces, ¿en qué fase está? Progresiva, descompensada, ¿está bien? O fase 2. ¿Comprendido? Acá hay un dato. Entonces, la señora que vende chicha que me dijo que su familiar estaba descompensado. ¿Cómo lo sabe, señora? Le midió el lactato. ¿De verdad? Tenía una presión de perfusión arterial media menor de 65. Eso también se hace en práctica. Así te va a contestar. O te puede contestar de la forma más entendida de todas. ¿Cómo, doctora? No sabe qué significa descompensado. Tu cabeza viendo las fases del shock, la glucólisis, la piruvato quinasa. Los pacientes discuten, son graciosos, sacan bulto. Acá dice en el comercio que pensaba a veces, señora, yo había estudiado así, me había olvidado. O sea, mi porte, el Robin, Sensation Pathology, mi Clinical Key descargado. ¿Para qué? Eso no tiene sentido. ¿Para qué? ¿Comprendieron las fases del shock? El irreversible, el lactato está por el cielo, si es que encuentras pulso siquiera, porque el paciente, ¿qué le va a pasar pronto? Va a morir. ¿Comprendido? Hay criterios de irreversibilidad que cambian cada año, así que no te los puedo enseñar, ¿está bien? Y depende de cada organización y cada país. Cada país tiene sus normas, excepto en el Perú que no existe, también los congresistas que tenemos no sean humanos, no vas a esperar que ellos hagan una de verdad norma sobre cuando considera reversible e irreversible algo. Entonces, como lamentablemente no tenemos los políticos de mejor calidad, el Perú carece de normas que determinan criterios de irreversibilidad. Por lo tanto, utilizamos los de la OMS.
está bien, que cambian cada 2 años, ¿no? Año bisiestos, este año es 2024, ¿no? Ya debe haber cambiado. Como yo no veo esto, porque yo no soy emergencista ni médico general ya, yo recuerdo solamente las del 2018, ¿correcto? Que hablaban del famoso SMUD, síndrome multiorgánico de disfunción múltiple, ¿no? En el cual encontraba falla cardíaca, de Lini, falla renal, y falla hepática. 4 para definir que eran nuestros. No sé si habrá cambiado, no he leído realmente, estoy muy desactualizado, y profesar esto sería un atentado contra su educación. Así que yo me callo. ¿Ya? Solamente les puedo decir de que en estos pacientes existe una línea entre progresivo e irreversible. ¿Puedo borrar? ¿Dudas hasta ahí? ¿Alguien se ha perdido en las fases del shock? Ahora sí, ¿cuántos tipos de shock existen? 4. Según su físico, ¿Cuánto te sale? ahí tienen los 4 tipos de shock. ¿Ya? Esto lo vas a ver en tu clase. Vamos a empezar por el más fácil y vamos a terminar por el más difícil. ¿Está bien? Muy bien. El más fácil es el hipovolémico. En el hipovolémico tú tienes que entender, está bien, que lo que falta es volumen de sangre. La sangre tiene 2 componentes. ¿Cuáles son? Los elementos plasma y los elementos fórmicos. Entonces, el plasma tiene agua, tiene proteínas, ¿se acuerdan, no? Electrolitos. En cambio, los elementos fórmicos son 3: los glóbulos blancos, glóbulos rojos y las plaquetas. Muy bien. Entonces, si es que no hay elementos fórmicos, no va a haber volumen. Si no hay plasma, no hay volumen. ¿Qué sería lo peor? Que una persona pierda toda la sangre, ¿sí o no? En ese contexto estamos hablando de un shock hipovolémico tipo hemorrágico. O podría ser de que una persona pierda solo el plasma. Y en ese contexto se llama como ¿cómo se llama? No hemorrágico. ¿Está bien? Aquellos que pierden plasma puro, como por ejemplo en las quemaduras. O aquellos que pierden agua del plasma, como en los estados de diarrea, sudoración excesiva. ¿Quién en este salón no ha tenido diarrea? Levante la mano. ¿Qué tipo? Es Wolverine, ¿no? O sea, claro que sí, es un mutante, ¿no? Evolucionado, ¿cierto? No ha tenido. El resto de nosotros, mortales, sí hemos tenido diarrea, ¿cierto? ¿Y se acuerdan esos días de diarrea, cómo sientes el pobre cuerpo? ¿Qué fase del shock será? Sigo hablando, sigo pensando, me duele todo, pero ahí estoy, ¿cierto? Es porque tus compensadores están chambeando y te mantienen vivo, ¿sí o no? ¿En qué fase estamos? En la fase 1 compensada. Pues le cuesta al cuerpo, ¿sí o no? Todos lo han sentido, excepto Álvarez, ¿no? Sí. Excepto Álvarez, ¿no? El resto sí lo hemos sentido. Entonces, sí, no siempre hay. Entonces, comprende. Un montante por cada uno, eso es bueno. Entonces, chicos, el shock hipovolémico es el mejor ejemplo. Yo les voy a dar un ejemplo más común, ¿ya? Y creo que este sí le ha pasado a Álvarez también. Todos los niños pequeños hemos jugado en verano, en vacaciones, hasta morir. ¿Cierto? Hemos jugado. ¿Tú no? Bueno, el resto de nosotros lo hicimos, te voy a poner un ejemplo. También trata de imaginar. ¿Ya? El resto de nosotros hemos jugado. Y venía tu mamá, tu papá, tu tía, tu abuelita, tu apoderado, con su vasito de agua. Toma, hijito. Sigue jugando. No tomas. Le volvías a seguir jugando. Sudabas, con una superficie corporal muy baja, pequeña, porque eres niño. Y tus mecanismos de pérdida de líquidos todavía no son maduros. Seguías. La perfusión bajó o no, porque estás en un shock hemorrágico. No hemorrágico, perdiendo fluido, el agua del plasma, ¿cierto? Muy bien. Y en ese momento llegas a tu casa después de haber jugado 6 horas, vas al baño a orinar. ¿Y de qué color sale tu orina? Concentrado. Muy ámbar, ¿cierto? Bien concentrada. ¿A qué se debe eso? A los mecanismos compensatorios.
a la DH. De ahí hablaremos de los compensatorios. ¿Está bien? ¿Qué más? Algo importante que tienes que saber es que no solamente acaba ahí, sino que ahora te ofrecen agua y ahora sí agarras el vaso y te lo quieres comer, inclusive el vaso. Tomas un montón de agua, la sed es abrumadora, ¿cierto? Esto sí se debe a la DH. Entonces, tienes que aprender cuáles son los mecanismos compensatorios. Aquí están los mecanismos compensatorios que tienes que aprender. ¿Está bien? Aquellos que mantienen la función cardiovascular y aquellos que mantienen el volumen sanguíneo. Estos son inmediatos, duran segundos, inclusive minutos, y estos duran horas, días. ¿Comprenden? Muy bien. Estos dependen enteramente de un sistema, el sistema simpático. ¿Comprendieron? Si el sistema simpático va a hacer que el corazón lata a galope, aumenta la frecuencia cardíaca, va a hacer que los vasos sanguíneos se constriñan, generando vasoconstricción, y con esto la presión arterial diastólica va a aumentar. Y si la diastólica aumenta, tu presión arterial media también lo hace. ¿Entendieron hasta ahí? Muy bien. Y el mecanismo para mantener el volumen, este mecanismo es más eficiente. De hecho, el ser humano tiene uno de los mejores sistemas renina-angiotensina-aldosterona de los mamíferos. Lo utilizamos muy bien hace 40.000 años para cazar nuestras presas, ¿no? Estás detrás de la presa, sigue detrás hasta que se cansa, morían por shock estas o pasaban a descompensar y tú seguías compensando. ¡Zas! Se acaba, ¿no? De ahí, de hacer eso a jugar Roblox, ¿no? ¿Cómo ha cambiado? ¿Cómo ha cambiado los compensatorios del ser humano? ¿Cierto? Oye, me gusta jugar Roblox, ¿no? Quiero ir a la misa. La misa nos vamos a hacer vamos a bailo ahí. A los juicios. No he ido, pero me gustaría. Bueno, pero eso es la historia. A ver, vamos a entender. Entonces, ¿el sistema renina-angiotensina humano es bueno o no? Perfecto. Es muy eficiente. Muy eficiente. Puede aguantar días el ser humano sin tomar agua. En shock hipovolémico. Sí aguanta muy bien. Entonces, recuerden, estos van a mantener, van a querer acumular agua como dé lugar. Van a robarle agua de la orina y van a robar agua del medio ambiente. Cuando robas agua de la orina utilizas la aldosterona, el proceso final de el sistema renina-angiotensina-aldosterona. ¿Cierto? La aldosterona agarra sodio en el tubo colector, mete hacia el cuerpo y esto jala agua. Y la ADH abre acuaporinas y vuelve a meter agua. Pero la ADH va al hipotálamo y ¿qué le pide? Sed, agua. Entonces tú de niño, cuando ves un niño que llega corriendo, después de haber jugado horas, agarra y comienza a tomar un montón, ¿qué tienes que pensar? Está en fase compensada, definitivamente, y ya la ADH se activa. ¿Cierto? ¿Qué quiere decir? Que su sistema renina-angiotensina-aldosterona ya está encendido y obviamente hace rato el simpático no estaba. Es más, escucha su corazoncito, fíjate, vas a escuchar cómo late. No estaría mal que hagan esa prueba con niños familiares de ustedes en casa. Experimenten, para eso está. No, mentira. Por favor, edítalo, gracias. ¿Dudas sobre los compensatorios? ¿Ninguna? ¿Entenderán la fase del shock? Muy bien, entonces en el hipovolémico es fácil entender la situación. Tratamiento es facilito, ¿ah? El tratamiento hipovolémico es tan fácil que lo saben todos los profesionales de salud. ¿Que nosotros los médicos? No. También la guinda, también lo saben las licenciadas de enfermería, también lo saben los tecnólogos médicos, todos saben. La forma es muy sencilla. Dar líquidos, pero listo. Llegas con diarrea y ¿qué te dice el médico? Hidrátate. Esos electrolitos que venden. ¿Qué tipo de electrólitos? Los que venden en farmacias electrolitos. Vamos a poner el ejemplo, me parece propio de con el doctor Gabriel. Doctor, yo pues trabajo todo el día y para hidratarme he visto una propaganda que debería tomar electrolyte. ¿Han escuchado eso? Sí. ¿No han escuchado? Sí, pero pues eso se hizo para qué? Power, por ejemplo. El Power, Power, por ejemplo. ¿Se hizo para qué? Para shock hipovolémico. Sí, se hizo para shock hipovolémico en fase compensada, obviamente, ¿cierto? Pero
que ha perdido plasma o ha perdido fluidos? Fluido. ¿Qué fluido? El fluido se llama sudor. Sudor. ¿Sí o no? Cuando haces deporte, ¿qué fluido pierdes? Sudor. Entonces, ¿por qué demonios la vez pasada vi que a un tío mío le recetó un colega electrolyte para una diarrea? De verdad. ¿Eso tiene sentido? Como que se confundió el colega de fluido, ¿no? Es muy diferente el fluido intestinal al fluido sudoríparo. Totalmente diferente. Por lo tanto, la composición de estos hidratantes son totalmente diferentes. Espero que ustedes no cometan ese error. Y doctor, ese Bueno, los fluidos como el Frutiflex, que es el suero intestinal. el Frutiflex que vende. El suero intestinal, el Pedialyte es suero intestinal. Doctor, entonces ese Frutiflex no podría funcionar. ¿Por pérdida por sudor? No, no tiene sentido. Los electrolitos son diferentes. Bien, como no enseño fármaco y no quiero regalar mi trabajo, comprendimos cómo funciona el shock hipovolémico. ¿Dudas hasta ahí? ¿Bien, no? Ya fue Normal, ¿no? Que depende, normal, mientras pague. Muy bien. Ahora sí, chicos. Shock cardiogénico. Acá sí, por favor, atento. El corazón tiene estructuras, ¿no? ¿Qué estructuras tiene el corazón? Tiene las válvulas, el sistema valvular, anillo fibroso valvular, todas esas cosas, ¿no? Tienen el músculo cardíaco, ¿no? Y el sistema de conducción, ¿cierto? Todo esto para que la bomba sea perfecta. Primero aurículas se contraen y luego ventrículos. Y la sangre fluye de un sentido a otro, ¿cierto? Todos estamos muy felices por el corazón. Y si falla alguno de estos, si no hay miocardio, se muere un pedazo de miocardio, si las válvulas revientan, las cuerdas tendinosas se rompen, si lamentablemente el haz de Gise secciona, ¿qué va a pasar? ¿La bomba va a funcionar? ¿Y sin bomba va a haber circulación? En el shock cardiogénico lo que falla es la bomba. Cualquiera de sus partes son las tres. Infartos muy grandes pueden matar toda la bomba, o el 80-70% de la bomba. Esto lamentablemente va a llevar a un shock. ¿De qué tipo? Cardiogénico. ¿Comprendieron? Entonces, en el shock cardiogénico, ¿qué debes hacer? Debes darle al paciente una bomba artificial. Hay muchas formas, no voy a dictar la clase ahorita, está bien. No voy a hablar de los balones contra pulsación aórticos en este momento porque no va por eso, está bien. Pero lo que sí quiero que aprendas tú es que en el shock cardiogénico falla la bomba. Por lo tanto, doctor, no se preocupe, el corazón va a latir a mí. ¿Estás seguro? ¿De verdad crees que el corazón, vas a confiar en ese corazón con semejante necrosis que te salve el pellejo con taquicardia? Los vasos sanguíneos te van a salvar, se van a contraer. ¿Comprendido? ¿Sí? Muy bien. ¿Quién más te va a salvar? Los músculos inferiores. En realidad, la capacitancia venosa. Las venas tienen sangre de reserva que pueden enviar al cuerpo para que empiece a circular. Pero igualito, sin bomba, no va a durar mucho tiempo. Acá podemos aguantar mucho. Acá no vamos a aguantar mucho. Aguantaremos unos cuantos minutos. Y de ahí hablamos. ¿Está bien? Hablamos de anatomía patológica. Muy bien. Acá viene mi terror, ¿no? El shock más feo, el que viví en vivo, directamente en mi cirugía. Estaba preparado, sí, pues era un buen alumno. Muy malo para cirugía, pero bueno para cosas fuertes. Está bien, sobre todo teóricas. Entonces, el shock obstructivo es una enfermedad en la que lamentablemente no van a ocurrir dos cosas. La bomba funciona, pero hay un problema. El corazón no se puede ni llenar ni eyectar. ¿Qué es eyección? ¿Alguien sabe? La fuerza con la que se contrae se llama volumen, perdón, se llama contractilidad. La contractilidad está conservada, todavía puede. Pero ¿saben cuál es el problema? Es que los grandes vasos, ¿se acuerdan cuáles son los grandes vasos? Arteria, aorta y la vena cava y pulmonar. Todas están obstruidas o aplastadas. Con que se obstruyan aorta y pulmonar ya es un problema. ¿En qué caso se obstruye, por ejemplo, la aorta?
una disección aórtica por atraccionosis. La pulmonar, una embolia pulmonar. Pero hay situaciones más extremas como el taponamiento cardíaco, en la cual el líquido pericárdico termina aplastando al corazón y por más que funcione la bomba, no se expande ni se contrae porque está siendo aplastado. Solo se contrae hasta hacerse muy pequeño. Otro podría ser un cáncer de la língula. ¿Se ubican dónde está la língula? ¿Qué es la língula? Que no sabían que está en el pulmón izquierdo. Y lo que es un cáncer de la língula es la parte del pulmón que está encima del corazón y que tiene un crecimiento rápido, podría aplastar a la arteria aorta y a la pulmonar al mismo tiempo. ¿Y qué pasaría ahí, Esteban? ¿Qué tipo de shock? Obstructivo. Dime. Si hablamos de una insuficiencia o algo para que no sería obstructivo. Una insuficiencia, no, una estenosis. Estenosis. Una estenosis, de eso ya les contaré. Ya está, no, sí está bien, está bien. ¿Dudas hasta ahí? Muy bien, ustedes han escuchado de el extranjero que mató a un taxista en creo que un semáforo por no darle una tijera. ¿Se acuerdan, no? Murió esta persona en 2 minutos. ¿Cómo murió? Un shock obstructivo. Le metió la tijera, cortó una arteria epicárdica, chiquitita, pues no le va a dar shock hipovolémico. Los periodistas dijeron que se había descompensado por el shock hipovolémico. Yo, claro, es que la arteria epicárdica es enorme, pues tiene razón. La aorta se rompió. No, ¿sabe qué había pasado? La arteria epicárdica se rompió y toda la sangre se metió al pericardio. Llenó el pericardio, que tiene 50 mililitros, lo llenó con 100 en un segundo, en un minuto suficiente para apretar el corazón y ahogarlo. ¿Cómo se ve ese shock? ¿Comprendieron? Yo tengo más anécdotas que se lo contaría otro día, pero en su clase práctica les voy a enseñar sus docentes sus propias anécdotas con este shock, porque es frecuente y es brutal. El tratamiento del shock obstructivo siempre es el mismo, tienes que meter mano. Si tú no desobstruyes, el paciente va a morir. Tienes 3 minutos para hacerlo. ¿Ya? Y por último, el shock más difícil de todos, el distributivo. Mire, el shock distributivo tiene una característica importante que tú tienes que aprender. En el shock distributivo apunta, lo que falla es el tono vascular. No hay tono, no hay contracción, siempre está dilatado. Para eso tienes que saber qué es distribución del flujo sanguíneo. Pues por ejemplo ahorita, si un alumno muy bueno viene y me regala un sanguchón campesino, doctor, tome, lo he jalado en la encuesta, pero no quiero sentirme mal, tome su campesino. Como mi campesino, ¿no han probado el sanguchón campesino? No. Sí, sí he probado. ¿Cuál es esa pregunta? 2, 3 veces. El que venden el sanguchón grande. Prueba, créeme, le das sanguchón campesino y cuando lo pruebes no vas a querer dejarlo, es adictivo. Ya mata el pastel. Entonces, prueba tu sanguchón campesino, me lo como y de inmediato el flujo sanguíneo se va a distribuir. Mi cuerpo va a decidir enviar más sangre al estómago y al duodeno y luego al yeyuno ilium y luego al colon para seguir el proceso de digestión, absorción de nutrientes, ¿sí o no? ¿Es decir? ¿Comprendieron eso? Y le va a quitar sangre a los músculos deltoides, al dorsal ancho y a los cuádriceps, ¿cierto? ¿Por qué? Porque en ese momento el cuerpo necesita la sangre que los órganos trabajen en el tubo digestivo, ¿cierto? ¿Quién realiza esa distribución? El sistema simpático. Para eso constriñe estas de acá y dilata las otras. Pues en el shock distributivo no existe distribución. Hay una mala distribución del flujo. ¿Comprendieron? Es un problema. No hay tono vascular. Hay vasodilatación generalizada. O sea, el sistema simpático funciona, ¿o no? No funciona. A ver, ¿qué demonios generaría esto? Pues hay dos formas, la sepsis y aquellos que no son sépticos. Estos son los más importantes, el anafiláctico y el neurogénico. Existen otros más, el hormonal, el farmacológico, etc. Pero no vamos a hablar de eso, ¿está bien? Vamos a concentrarnos en el centro. La sepsis es
una respuesta inflamatoria exagerada por parte del huésped hacia un microbio. Una respuesta inflamatoria. Ustedes saben que si una bacteria se mete a un lugar, ¿se acuerdan que generaba necrosis? Esto había prostaglandinas, las prostaglandinas hacían vasodilatación, se metían los neutrófilos por diapedesis, que era la clave de la pregunta, ¿cierto? Luego iban y empezaba la lucha en ese órgano, ¿no? Y si hubieran demasiadas prostaglandinas y todos los vasos sanguíneos del ser humano en ese momento se dilataran y los neutrófilos salieran en todo el cuerpo al mismo tiempo, ¿eso sería bueno para nosotros? No. Eso es sepsis. Una respuesta inflamatoria exagerada, descontrolada. Y no es culpa del microbio, es culpa de nosotros mismos. ¿Entendido? Entonces hay una tormenta de prostaglandinas, de interleucina, de TNF-alfa. Hay demasiadas citocinas y estas son vasodilatadoras. Entonces hay fuga cápita. Todo el plasma se convierte en exudado inflamatorio. Ya les había contado que era un exudado inflamatorio, ¿se acuerdan? Sí, la salida de agüita por esos huequitos por donde había diapedesis. Y acá, ¿qué es lo que ha hecho que haya vasodilatación generalizada? En el anafiláctico, demasiada histamina. Eso ya te lo enseñaré en tu clase práctica. En el neurogénico, no hay simpático, murió el simpático. ¿Quién lo mató? Un balazo, una fractura. ¿Dónde están los ganglios simpáticos en el ser humano? Exacto, en la médula espinal, cervical y torácica, ¿no? ¿Cierto? Pues imagínate que alguien te mete un balazo en C5, C6. Seccionó todo el simpático. O más fácil, miren, ¿sabe qué, doctor? Yo, un alumno me dice, ¿no? Estoy enamorado de una chica de, no sé, J2. ¿Ya? Y lamentablemente, doctor, lamentablemente esta chica no me da vuelta. ¿Sabe qué? Me voy a ir al cuarto piso del pabellón móvil y me voy a tirar. Ah, muy bien, qué bien, pero por favor, primero paga tu pensión. Y después, este alumno va, se lanza, Pero no hay cuarto cae piso. y se parte el cuello en C5, C6. Viene la gente, no se levanta, está inconsciente, está descompensado. ¿Qué compensado va a estar si no tiene simpático? No tiene simpático, está destruido, se dieron cuenta. ¿Cómo se ve ese shock? ¿Distributivo? ¿Subtipo? ¿Comprendieron? Bien, chicos. Hemos terminado shock. ¿Cómo ocurre la resistencia? Vamos a ver clase práctica. Vamos a descansar 5 minutos, nos quedan 10 minutos.